Chancay, el distrito de Ocayama y toda nuestra provincia de Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias correspondiente hoy viernes 10 de noviembre de 2017. Iniciamos el programa con una entrevista. Estamos en cabina con el doctor Freddy Acosta Valer. Él es médico cardiólogo, tiene 20 años de trabajar el tema, de conocer el tema de la cardiología. Doctor Freddy Acosta, muy buenas tardes, gracias por estar aquí en el programa. Buenas tardes, más bien gracias a ustedes por la cordial invitación. Estoy a vuestro servicio para lo que nos pueda ayudar, ¿no? Sí, doctor, quisiéramos en primer lugar que nos comentara o nos informara respecto a las principales enfermedades que afectan al corazón. Lamentablemente hemos conocido precisamente en los últimos días, en las últimas semanas, de varias personas que han fallecido no solamente en Chancay, sino en otras zonas que han fallecido por paro cardíaco. Si nos interesa, por supuesto, conocer un poco más sobre el tema. Bueno, en realidad las enfermedades que afectan al corazón son una gran cantidad de dolencias que van desde enfermedades que pueden infecciosas, por ejemplo, infecciones del corazón, como el caso de la endocarditis. Hay problemas inflamatorios del corazón también de otro tipo, hasta llegar a otros problemas que son más frecuentes y más comunes, como el prevalente hoy día, podríamos decir, la hipertensión arterial. Como consecuencia de las diversas enfermedades, también podemos llegar a un grado de falta de capacidad de funcionamiento del corazón que nosotros conocemos como insuficiencia cardíaca. Y paralelamente a eso existe otra serie de enfermedades congénitas, o sea, cosas con las cuales han nacido los niños, los neonatos. Y aparte de eso también existen enfermedades degenerativas, o sea, procesos por los cuales se empiezan a alterar las válvulas del corazón, se empiezan a alterar las arterias y pueden producir diferentes falencias. Pero la enfermedad más común dentro de las afecciones cardíacas es la hipertensión arterial, y como consecuencia tanto de la hipertensión arterial como de otros factores que más adelante les vamos a detallar, el infarto de miocardio creo que es al que más miedo le tenemos. Paralelamente a eso hay alteraciones del ritmo cardíaco, porque el corazón debería tener un ritmo, una sincronía en el latir, que debería ser completamente regular. Existe una diversidad de alteraciones que hacen que el corazón late irregularmente, a lo cual denominamos nosotros arritmias. Y aparte de eso existen una serie más de enfermedades como tumores en el corazón y otras cosas que son algo más raras, ¿no? Claro. Menos frecuentes. Claro, pero por ejemplo, comenzando por este tema de la hipertensión arterial, es que se le sube y se le baja la presión a las personas. ¿Qué cosa es la hipertensión arterial? Bueno, mire, la presión arterial, presión es la fuerza con la que un líquido pasa por una tubería. Entonces, si nosotros trasladamos este concepto a lo que es hipertensión arterial, vendría a ser que la fuerza con la cual la sangre circula por las arterias es demasiado elevada para que las arterias puedan funcionar adecuadamente. La hipertensión arterial se considera como una elevación de la presión arterial en mayores de 18 años por encima de 140 milímetros de mercurio para presión máxima o sistólica, como le llamamos normalmente, o 90 de la presión diastólica, lo que vulgarmente se le conoce como 14,9. En realidad es más de 140 y más de 90. Entonces, todo valor que excede esas cifras, nosotros vamos a considerar como hipertensión arterial. Ahora, para nosotros hacer un diagnóstico de hipertensión arterial tenemos que haber tomado la presión arterial en 2 oportunidades diferentes. Y en el paciente en las condiciones adecuadas, o sea, que el paciente no esté agudamente enfermo, no esté ingiriendo otro tipo de medicamentos, haya tenido un reposo previo a la toma de la presión de al menos media hora. Ahora, en el caso de la hipertensión arterial, ¿la pueden sufrir o padecer niños, adultos, o necesariamente solo las personas adultos mayores? No, la hipertensión arterial es una enfermedad que está infradiagnosticada, o sea, se ha diagnosticado menos de lo que en realidad hay. Puede haber hipertensión arterial a cualquier edad. ¿Ah, sí? A cualquier edad. Es más, hay algunas datas de otros países en los cuales se han hecho algunos seguimientos de pacientes niños, en los cuales se han encontrado algunos diagnósticos de hipertensión arterial
que nos podrían sorprender a cualquiera de nosotros. Cuando se presenta en pacientes muy jóvenes, habitualmente obedece a otra enfermedad distinta y eso se le llama hipertensión arterial secundaria. O sea, por ejemplo, existen enfermedades hormonales, existen malformaciones de nacimiento como la coartación de la aorta, el feocromocitoma, una serie de otras enfermedades que generan elevación de la presión arterial. Entonces, en los niños, habitualmente la elevación de la presión es secundaria a ese problema. En los pacientes, después de los 25, 30, 35 años, que es más o menos donde empieza la elevación de la presión arterial, en ese caso sí se le conoce como hipertensión arterial esencial. Y se le llama esencial, ¿por qué? Porque no se sabe la causa. Obedece a múltiples factores como el sobrepeso, la falta de ejercicio físico, la herencia, los malos hábitos en la dieta, el estrés, pero no hay una causa que te diga, no, mi presión es por las emociones, que mi presión es por tal cosa, por cual cosa. O sea, no existe una causa específica, por eso que se le llama hipertensión esencial. Ahora, ¿esta hipertensión arterial te puede llevar a un infarto? Mire, el infarto de miocardio es hoy por hoy, en el mundo actual, la principal causa de muerte. En los países de Occidente, en los Estados Unidos, hace tiempo ha excedido como causa de muerte a las enfermedades infecciosas, a los accidentes, a los cánceres. Entonces, para los americanos, para los europeos, el principal problema de salud que afrontan hoy por hoy es la mortalidad asociada a infarto de miocardio. ¿El infarto de miocardio tiene alguna causa específica? Tampoco. No sé. El infarto de miocardio es una situación que se genera a raíz de la superposición de varios factores. Desde los años 50 más o menos del siglo pasado hasta los albores de los 2000 se hizo un gran estudio, un mayor estudio que se llamó el estudio Framingham. En ese estudio se trató de ver qué cosa tenían en común las personas que hacían infarto. Y más o menos alrededor de los años 80 se publica lo que se conoció en ese momento como los factores de riesgo cardiovascular. Estos factores de riesgo cardiovascular inicialmente fueron 9. Esos 9 eran la edad. Y se suponía que más o menos los varones después de los 45 años y las mujeres después de la menopausia tenían un factor adicional. En los últimos años eso ha cambiado porque nosotros hemos visto infartos de miocardio en personas de 25, 28 años y la data más relevante es el caso de un niño en México de 18 años que había hecho un infarto de miocardio, pero al parecer estaba asociado con consumo de estupefacientes. Entonces, probablemente eso se haya quedado. Entonces teníamos la edad. Luego teníamos el sexo. Es más prevalente en sexo masculino, aunque después de la menopausia ambos tienen más o menos el mismo riesgo. El otro problema es el sobrepeso, la falta de ejercicio físico, el estrés, el hábito de fumar, la diabetes, los problemas con el colesterol y los antecedentes en la familia de que haya hecho infarto. Estos son factores que te van a incrementar el riesgo. Es como que si yo le hiciera un parangón, le digo, mira, cualquiera de nosotros que nos sentamos en un carro tenemos el riesgo de tener un accidente. Pero si, por ejemplo, manejamos ebrios a demasiada velocidad, el carro no está en buenas condiciones mecánicas, no respetamos las señales de tránsito, no usamos el cinturón de seguridad, el riesgo de accidente es mucho mayor. Claro. Lo mismo pasa con el problema del infarto. Mientras más de estos factores tengamos, el riesgo de tener un infarto es mayor. Entonces, el trabajo debería estar orientado hacia disminuir estos factores de riesgo. Para complicar un poco la situación, en los últimos años se han descrito otros factores que se llaman factores emergentes, que son ya otras cosas un poco más específicas y más que también incrementan el riesgo de hacer infarto, así no hayan los otros factores. Ahora, usted nos hablaba de los antecedentes de la familia, es decir, que si tienes un familiar que en algún momento ha fallecido por un infarto, o sea, tienes que cuidarte con mucha más razón. Claro, o sea, cualquier persona que tenga cualquiera de los 9 factores que les he mencionado, si uno ha tenido familiares que relativamente jóvenes, familiares en primero o segundo grado, han fallecido por infarto, el riesgo de que uno también haga infarto es mayor. No necesariamente quiere decir que de que vas a hacer un infarto, pero sí tiene más riesgo. Entonces, ante esa eventualidad, uno lo que tendría que hacer es cuidar mucho más los otros factores. O sea, no fumar, tratar de estar en el peso ideal, hacer ejercicio físico, evitar los excesos en el colesterol, controlar la diabetes si es que la tuviera. Ahora, esa parálisis que dan ahora, que me parece que es bastante continuo, ¿son infartos también? ¿Son considerados infartos? No, la parálisis depende. O sea, cuando hay una parálisis solamente de la cara, a eso se le llama una parálisis facial o parálisis de Bell,
Eso generalmente está relacionado con una infección por un virus más bien. Pero cuando hay problemas de parálisis de partes del cuerpo, alteraciones del habla o parálisis de la cara asociada a disminución de la motilidad del cuerpo, a esto que no comúnmente se le conoce como derrame cerebral, el derrame tiene dos formas de producirse. Uno es porque una arteria dentro del cerebro se rompa y sangre dentro del cerebro, y ese es el que realmente debería llamarse derrame cerebral, o se le conoce como evento vascular cerebral hemorrágico. La otra cosa es que la arteria no se rompa sino se tape por un coágulo, igual que lo que pasa en el infarto del corazón. Y la zona a la cual debía llegar sangre a través de esta arteria se quede sin sangre y esa parte se muera. Y esa parte se conoce como infarto cerebral. Entonces el infarto cerebral como consecuencia, como secuela, te va a dejar lo que me mencionas, ¿no? El tema de alteraciones en el habla, las parálisis, cosas. Claro, ¿no? Pero es en todo caso, por ejemplo, ¿un derrame cerebral se puede prevenir? Mire, el tema del derrame cerebral, el infarto cerebral tiene factores de riesgo muy parecidos al de la presión arterial. Ahora, el más importante de los factores para condicionantes del infarto cerebral es la hipertensión arterial. Pero existen otras cosas, las arritmias cardíacas como la fibrilación auricular, el tabaquismo. El tabaquismo probablemente tenga mucho más preponderancia que en el infarto, inclusive en el infarto cerebral. Entonces, esas cosas hay que ver, si el paciente tiene o no arritmias, si el paciente no tiene crecido el corazón, la edad del paciente, si el paciente tiene más de 75 años, el riesgo de que haga un infarto cerebral es mayor, y obviamente el adecuado control de la presión arterial. Entonces, esos factores y la otra cosa es la obesidad y el problema de la diabetes, que también son factores que te condicionan a mayor riesgo de hacer infarto cerebral. Y una de las cosas que está tomando preponderancia en los últimos años es el sexo femenino. No se sabe por qué los pacientes que son mujeres y tienen arritmias, por ejemplo, el riesgo de que hagan infartos cerebrales es mayor. Claro. Ahora, las enfermedades degenerativas que usted nos hablaba, las enfermedades degenerativas, o sea, ¿cómo es que uno se da cuenta o cómo es que uno puede percibir que tiene ese problema? Un poco difícil y habitualmente por decirle, uno... cuando va pasando el tiempo, cuando va pasando la edad, uno lo primero que va haciendo es perdiendo líquido. Cada vez el cuerpo tiene menos cantidad de líquido proporcionalmente, y eso es lo que, por ejemplo, uno puede ver a simple vista porque nos empiezan a aparecer arrugas en la cara, empieza a perder elasticidad a la piel, empiezan a perder elasticidad las arterias, se va llenando de calcio algunas partes del organismo, parte de eso se ponen más rígidas las arterias, se puede depositar calcio dentro de las válvulas, y eso genera este problema. Es un problema propio del envejecimiento. Ahora, esto puede tener diferentes variantes. Cuando el paciente, por ejemplo, tiene una dieta poco saludable, la regeneración se te viene mucho más rápido, ¿no? O por ejemplo, el sobrepeso y la falta de ejercicio físico que condicionan que se deteriore más rápido también. Claro. Doctor, los casos quizás que usted haya atendido, que les haya llamado mucho la atención en el caso de los problemas o las enfermedades del corazón. Mire, acá nosotros estamos, yo a veces cuando converso con los pacientes le digo, usted cuando era joven, ¿cuántos pacientes hipertensos veía? No conocía ninguno, me dicen, había uno. Y diabéticos, tampoco, era una noticia. Y ahora le digo, ¿usted conoce alguna familia donde no hayan hipertensos? Me dice, nosotros en mi casa todos somos mayores de 60 años y los 4 tenemos la presión alta. Y diabetes, la mitad también, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos modificado un poco el perfil de las enfermedades, porque para nosotros en el país, por ejemplo, hace mucho tiempo, de repente las infecciones, los accidentes eran la principal causa de muerte. Pero ahora el infarto de miocardio, los problemas cardíacos, problemas neoplásicos son los que están desplazando ya esas enfermedades. En el caso de las enfermedades cardíacas, al menos, en el Perú tenemos algunos estudios hechos por la Sociedad Peruana de Cardiología que más o menos hablan de un 30% de prevalencia de enfermedad hipertensiva, de hipertensión arterial, en pacientes mayores de 18 años en promedio. Las zonas con mayor índice de hipertensión son la zona del Callao, probablemente esa epidemiología la compartamos nosotros, y las zonas que tienen menos incidencia son las zonas interandinas del Perú y algunas zonas de la selva.
que son las que menos, pero estamos hablando igual de más o menos 20%. En el Callao estamos superando el 30% y estamos hablando de 3 de cada 10 personas mayores de 18 años que tienen algún problema con hipertensión. Imagínense, ¿no? Es realmente alto. Ahora, si eso nosotros lo llevamos a personas mayores de 65 años, probablemente ese porcentaje va a crecer. Sí, ¿no? Qué difícil realmente. Ahora, doctor, en Chancay, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que usted ha podido observar o quizás analizar respecto a los problemas o a las enfermedades que afectan al corazón? Bueno, acá lo más frecuente es hipertensión. Lo más frecuente. Las otras enfermedades conexas con él están muy de cerca, porque ¿qué es lo que sucede? El peruano y el chancayano y el guaranino de manera parecida tiene algunas costumbres que es casi imposible erradicarlas, ¿no? Nosotros somos de tomarnos un desayuno con pan, camote frito y chicharrón adentro, ¿no? Y comernos un almuerzo en el cual le ponemos arroz, carapulca, yuca y pachamanca. A mediodía hay un repaso a las 5 de la tarde. Entonces, eso pensamos que es lo normal. Yo he tenido la oportunidad de hablar con unos pacientes guaraninos, por ejemplo, me decía, doctor, yo puedo hacer la dieta que usted quiera, pero yo desde que estuve en el colegio, yo siempre he tenido la costumbre de comerme un bizcocho, lo abro y le meto un alfajor dentro. Ah, sí. Y en realidad esas costumbres han hecho de que, sumadas a otras cosas, anteriormente yo hablo con algunos pacientes, me dicen, doctor, antes de acá de Chancay me iba caminando a Huaral. Pero ahora, para irse a Huaral, sale de su casa, si no lo sacan cargado es porque, en fin, sube a una moto hasta que lo dejen en el paradero y el carro lo tiene que llevar hasta la puerta de su casa. Y si no lo dejen en la puerta de su casa, es capaz de no pagarle. Claro. Entonces nos movemos menos, Sí. comemos tal vez un poco más de grasa que antes, y adicionalmente a eso hemos sumado otros factores. Aparte de tener menos actividad física, de no tener una dieta completamente saludable, yo recuerdo, y yo decidí venir a trabajar a Huaral más o menos cuando yo todavía estaba en la universidad en el año 80, vine unos fines de semana y me encantó el paisaje de Huaral, y lo que más me llamaba la atención es la tranquilidad con la que se vivía. Claro. Pasaba por la calle derecha, veía unos carros antiguos y las puertas a medio abrir con un tronco de leña ahí para que no la golpee para que no golpee el viento, y una señora sentada con su niña en su regazo, no sé qué le haría en la cabeza, ¿no? Yo veía y decía, qué tranquilidad, ¿no? Cuando ahora esa tranquilidad ya no hay, la calle derecha ya no es la misma, todas son rejas, y con rejas y todo igual te van a robar. Entonces tenemos estrés de más, comemos inadecuadamente, no hacemos ejercicio físico. Y si a eso le sumamos los otros factores, como el hábito de fumar, o el sobrepeso, o los problemas con el colesterol, que también son derivados de la dieta y las otras cosas, obviamente el riesgo de que tengamos problemas cardíacos es alto. Sí, ¿no? Pero usted, por ejemplo, suponemos que a sus pacientes que tienen estos problemas también le habla, ¿no? de estos cambios que pueden hacer en sus conductas, en su alimentación, ¿y realmente cumplen o se echan al abandono? El doctor Valentín Fuster debe ser tal vez, a mi modo de ver, lo mejor que tenemos en cardiología hoy por hoy en el mundo. Lamentablemente él está ya con una edad avanzada y las cosas que él ha planteado en un momento no se hayan podido hacer. Él está liderando un programa que lo propuso en Estados Unidos y por falta de presupuesto no lo pudo hacer, pero en Colombia lo han empezado a hacer con presupuesto de algunos empresarios colombianos. Él habla no de medicina preventiva, sino de medicina que se llama primordial, no de prevención primaria, perdón, sino de prevención primordial. ¿A qué se refiere? Si yo, por ejemplo, a una persona a los 60 años que toda la vida ha comido así, le digo, ¿sabe qué, señor? Desde mañana usted va a comer pechuga de pollo con lechuga todos los días. Muy probablemente salga del consultorio y no me haga caso. Exacto. Ahora, si yo le digo, mire, señor, usted va a dejar de tomar gaseosa. Cuando la costumbre, entonces, ha llegado alguien, tráete una gaseosa para invitarle. Sí. Si tú a los 60 años se lo dices, probablemente el cambio va a ser muy poco. Claro. Que hay que intentar hacerlo, hay que intentarlo, porque si no estamos mal. Pero lo que Valentín Fuster propone es de que a los niños entre los 3 y los 6 años se les creen las adecuadas conductas en cuanto a alimentación y en cuanto a actividad física para que ellos crezcan con ese chip. Porque ¿qué es lo que pasa? Un niño
cuando está a esa edad todavía no tiene sus circuitos cerebrales completamente terminados, pero él entiende todo y ve todo. Y si tú al niño llega un familiar y a él mismo le dice, anda, tráete una gaseosa y dale a tu tío, tráete galletas, le invita su galleta. Él te pide algo cuando estás conversando, ¿sabes qué? Anda, cómprate tu gaseosa, cómprate tu galleta. Y esa es su forma de vivir normal. Y de repente cuando llega a los 15, 16 años, le digas, ¿sabes qué? No vas a tomar gaseosa. No comas golosinas. No fumes cuando tú de repente has fumado delante de él. Y él dice, pero ¿qué está pasando acá? ¿No? O sea, todo el mundo lo hemos hecho y de un momento a otro me dicen que está mal. Entonces, de repente, si nosotros corrigiésemos a tiempo, eso sería mejor. Ahora, este tipo de actividad, si lo pudiéramos hacer, sería excelente, pero eso tendríamos que trabajar de una manera mucho más coordinada con los colegios, con los padres. De 3 a 6 años ya están en la esa es la edad que Valentín Fuster propone para hacerlo. Cuando no pasa eso y cuando ya te llega un paciente malogradito, tú tienes que sí o sí tomar, a veces no tenemos ni la paciencia ni el tiempo suficiente para recalcar la importancia de esto. Pero yo siempre he sostenido de que más de la mitad del tratamiento de la presión arterial y de los problemas cardiovasculares dependen de los cambios en la dieta y en el ejercicio. Es más, hay algunos pacientes que haciendo esto podrían obviar incluso el uso de medicamentos, pero la gente es reacia a hacerlo. Y en nuestro país, en general, hay dos cosas que parece que la gente no pudiera vivir si no hace eso. Una es comer arroz. Los peruanos comemos mucho arroz. Sí. Claro. Entonces, tú le dices, es una dieta en la cual le dices, usted va a comer harina, de preferencia no procesada, va a comer determinadas menestras verduras, y va a comer una porción de proteína. ¿Y el arroz? Entonces, si va a comer arroz, ya no va a comer, pero no me voy a llenar. ¿Cómo va a comer arroz sin papa? Exacto. Arroz, frijol y yuca juntos, casi siempre. Y uno se pone a pensar, dice, nuestra comida riquísima, ¿no? Sí, bueno, un lomo saltado, ¿cómo es? Arroz con papa frita. Cualquier guiso, arroz con papa sancochada. Seco, ya arroz, frijol y yuca. Entonces, ahí están nuestros problemas, en las mezclas que hacemos, que si bien es cierto son agradables, cuando nosotros lo hacemos todos los días, el tema de que nuestro peso no sea el adecuado, de que nuestros perfiles de colesterol y nuestras glucosas sean las correctas, y obviamente como consecuencia la presión y el resto también se complica. Claro, pero es difícil, doctor, dejar el arroz, ¿no? Dejar las carnes rojas, sobre todo, ¿no? Bueno, o sea, el dejar las carnes rojas tampoco el tema es dejar las carnes rojas, el tema es de que la principal fuente de proteína, en los años 50 más o menos, se usó un estudio en un grupo de gente que vivía en el Mediterráneo, y de ahí sale lo que se conoce como la dieta DASH o la dieta mediterránea. Todos ellos tenían una longevidad bastante marcada, muchos de ellos excedían los 100 años, y cuando se empezó a ver, se empezó a notar dos cosas. Uno, de que todo lo que utilizaban para alimentarse ellos provenía de lo que ellos producían, o de lo que pescaban, o de lo que cazaban, o de lo que producían en la chacra. Entonces utilizaban verduras, utilizaban frutas, utilizaban pescado, utilizaban carnes blancas y cereales. Chao, esa era toda su dieta. Y adicionalmente hacían actividad física todo el día. Pero aparte de eso, se vio de que, por ejemplo, ellos consumían yogur natural. Y ahí es donde empieza todo ese boom que hoy por hoy se escucha por todos lados, ¿no? Que tiene probióticos, que te ponen para bien. Entonces, tanto el uso de probióticos y prebióticos, por ejemplo, probablemente en los años venideros va a tener un auge aún mayor que el que tiene hoy. Pero es muy probable que sea parte de lo que nosotros generemos como parte de las alternativas para mejorar nuestra nutrición. A tal punto que ahora hay empresas que, por ejemplo, se están dedicando a producir algunas sustancias que tienen probióticos o prebióticos que, como no son medicamentos, se les ha dado el nombre de nutracéuticos, que pueden tener cierta relevancia, y de repente en alguna otra oportunidad podamos conversar de eso, que es un tema de ¿Se llegaría a ser vegano, por ejemplo, es un extremo? ¿Cómo? Ser vegano o vegetariano. Claro, el problema de ser completamente vegetariano pasa por el tema de que si nosotros necesitamos todo lo que se conocen como aminoácidos esenciales, si nosotros tuviésemos una dieta exenta de carnes, no podríamos cumplirla. Sí. Aunque sí hay combinaciones, cuando tú manejas bien esto, si tú, por ejemplo, muestras arroz con lentejas, tienes casi todo. Otra de las pocas sustancias vegetales que tiene casi todos los nutrientes, la soya, por ejemplo. La soya, ¿no?
¿Pero soy engordo o no? ¿Es cierto que engordo o no? El tema del sobrepeso es un tema vital que me gustaría de repente ver y en alguna otra oportunidad, si hay la posibilidad, claro, podríamos dedicarnos de lleno a ver lo que es el manejo del sobrepeso, ¿no? Que es un Cuando tema. una vena está destruida, dice. Cuando una vena está destruida, Sí. es Obstruida. obstruida es la palabra, ¿no? Ese Claro. es un problema también, ¿no? Claro, o sea, dentro de los problemas cardiovasculares, el depósito de calcio, de grasas, todo eso puede que se obstruyan las arterias y se obstruyan las venas. Las venas habitualmente se obstruyen por coágulos. A eso se conoce como trombosis venosa. Claro. Ya, que puede ser trombosis venosa superficial o por trombosis venosa profunda. Esto generalmente se da en personas obesas, mujeres que toman anticonceptivos orales, que están postrados un buen tiempo, que tienen varices. Eso es lo que se conoce como obstrucción venosa. En el tema de la obstrucción arterial, ese es el tema más peligroso porque es el que te genera el infarto. Ahora, la obstrucción arterial se produce por presencia de placas, de grasa y de calcio y algunas otras sustancias dentro de la arteria. Es como el sarro de la tubería, así más o menos. Entonces, eso se puede romper y al romperse se forma un coágulo y ese coágulo tapa la arteria y no deja que pase la sangre. Eso es lo que produce el infarto, tanto a nivel del corazón como a nivel del cerebro. Cuando uno, evaluando adecuadamente, puede evaluar eso, se puede manejar eso con angioplastía, una serie de otras alternativas. Vamos a atender una llamada al 377-1018. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Lina, Radio Líder. Soy la licenciada Paula Justo Guamán. En verdad, Lina, este programa es muy útil para la educación. Felicitarle al doctor cardiólogo Kelly Acosta por darnos esa orientación tan pequeñita, pero muy grandiosa para nosotros las personas. He escuchado atentamente al doctor, le agradezco bastante. Y acá en Chancay le he conocido cuando vamos al hospital, primero nos vemos acá la cita con él, justamente por esta orientación que nos da. Que Dios le bendiga al doctor y que sea profesionales a la altura del doctor Reyes Costa, no desmereciendo a los otros, solamente él se destaca porque diferencia y nos da orientaciones aparte de la consulta, así como el consejo que nos da ahora. Lo necesitamos bastante en Chancay. Muchas felicidades, profesor, por eso que el doctor, los cardiólogos, y que de otra vez en este programa de orientaciones estamos muy equivocados al alimentarnos y como madre para nuestros hijos nos va a servir bastante y para uno mismo también. Felicidades, doctor, hasta luego. Muchas Gracias, Diana. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado también aquí en el programa. Obviamente hay muchos temas todavía que tratar, pero igual le agradecemos por haber llegado hasta acá, hasta la cabina. Sabemos también que usted está muy ocupado, pero igual gracias por atendernos. Un mensaje, una recomendación final que nos quiera dejar para todos los que tenemos miedo a morir de un infarto. Bueno, o sea, más que al infarto, más que miedo hay que tenerle respeto. Y tú cuando tú respetas algo, claro, vas a lograr muchas cosas. En los últimos años han habido tantos descubrimientos con respecto a todo lo que hace la grasa como órgano. Porque antes nosotros pensábamos que la grasa, incluso en la universidad nosotros nos enseñaban de que la grasa te sirve para generar calor, una serie de otras cosas. Pero se han descubierto tantas cosas en la grasa que probablemente la grasa sea una de los órganos que más sustancias produce. Para que tenga una idea, la grasa, por ejemplo, es la que produce una sustancia que se llama la leptina, que es la que controla el apetito. Entonces, cuanto más grasa tenemos, por eso que es más difícil de bajar de peso. Produce una sustancia que hace que la sangre se coagule más. Produce una sustancia que hace que las arterias se cierren y que la presión suba. Produce una sustancia que se llama resistina, que hace que la insulina no funcione y después venga el problema de la diabetes. Produce hasta 7 sustancias inflamatorias, dentro de los cuales están interleuquina 3, interleuquina 6, interleuquina 9, factor de necrosis tumoral alfa, que son nombres un poco raros y de repente los podrían confundir mal. Pero en esencia lo que hacen es generar más riesgo de hacer cáncer. Te disminuye las defensas del organismo, te disminuye la acción de los linfocitos T, CD4, que son los que se alteran también en el siglo. Te produce más riesgo de descalcificación ósea, más riesgo de osteoporosis. Entonces, realmente el sobrepeso es una enfermedad que ahora hay que tratarla de una manera muy distinta. Y lo peor es que no todos los profesionales estamos al tanto de lo peligroso que es la obesidad, porque nosotros vemos a una persona con sobrepeso y muchas veces decimos, está chaposito, está gordito, está lleno de vida, ¿no? Bueno, eso de repente en un otro tiempo hubiésemos pensado que era así, ahorita había que más que tenerle lástima, tratar de que eso no siga pasando. Como mensaje final quisiera en realidad
dejarles el mensaje de que hay que cambiar dos cosas. Tratar de alimentarnos mejor, tratar de hacer más actividad física y, en lo posible, dejar de fumar. Esas tres cosas que son parte de lo que podríamos hacer nosotros, porque los otros cambios, como los cambios en el control de la glucosa, en el control del colesterol y en el control de la presión, es algo que nos toca hacer, pero no directamente a los pacientes, sino ya al profesional que va a manejar. Bueno, doctor, nuevamente muchas gracias por haber estado aquí en el programa. Y estaremos dialogando en otra oportunidad y conversando, ¿no?, sobre este tema tan importante y tan delicado también. Muchas gracias a ustedes, a sus órdenes. Muchísimas gracias. Hemos dialogado con el doctor Freddy Acosta Valer, médico cardiólogo de nuestro distrito de Chancay, muy conocido, por cierto, en todo el norte de Chico. Vamos a la pausa comercial de Story y regresamos.